¿Cuántos están listos para recibir la palabra? ¿Cómo ser fuertes, santos para el Señor? Tenemos que ser fuertes. Amén. Amén. Vamos a ver primeramente Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Cómo Dios ungió, Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios el Padre ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Dos cosas, Espíritu Santo y poder. Sin Espíritu Santo no hay poder. Con Espíritu Santo hay poder. Entonces, si queremos ser fuertes en el Señor, necesitamos el Espíritu Santo. Sin Él no podemos hacer nada. Pero Espíritu Santo y poder. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahora vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 14, donde la Biblia dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Cuando Jesús tenía 30 años, Él recibió el Espíritu Santo y poder. Amén. Antes de esta fecha, no podemos ver si Él ha hecho algo sobrenatural. Ni enseñanza, ni profecía, ni sanidad, ni liberación, ni milagros, ni nada. Todo empezó desde 30 años. Y la Biblia aquí dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero en versículo 1, la Biblia dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. En versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. En versículo 14, volvió en el poder del Espíritu. Entonces hay diferencia entre ser lleno con el Espíritu y funcionar o ministrar con el poder del Espíritu. Y vamos a ver en Lucas capítulo 3, versículo 21, cómo todo empezó. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba de Juan, también Jesús fue bautizado. El Hijo de Dios fue bautizado en agua. Hay gente hoy día que no quiere bautizarse. Pero Jesús se bautizó. También para mostrarnos un ejemplo. Se bautizó en agua. También Jesús fue bautizado y orando. Después del bautismo, Jesús oraba a Dios, el Padre. Amén. Después de la oración, el cielo se abrió. Y mira, ¿cómo vamos a abrir el cielo? A través de oración. La casa de Dios es casa de oración. La oración va a abrir el cielo. ¿Por qué? Porque necesitamos el Espíritu Santo.
Sin Espíritu Santo no hay poder. El poder está en el Espíritu Santo. Amén. Si no lo tenemos, no tenemos poder. Y aquí el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Pero no fue una paloma. Fue el Espíritu Santo en forma de paloma. Y Jesús no es un cordero. El cordero es una forma. Porque fue crucificado. Pero Jesús no es cordero y el Espíritu Santo no es paloma. Nuestro hijo Esteban, cuando era pequeño, hemos visto una paloma blanca y dice: papá, papá, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, una paloma. Pero no es. Hay muchas palomas blancas, pero el Espíritu Santo no es paloma. Es persona. Es Dios. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús fue lleno con el Espíritu Santo. Jesús fue lleno con el Espíritu Santo en este momento. Y versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, del bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Desde este momento el Espíritu Santo guió a Jesús, pero no en Palma de Mallorca o Canarias, en el desierto. Y cuánto somos llenos con el Espíritu Santo, vamos a pasar por el desierto. Y a la gente no le gusta el desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Cuando somos llenos con el Espíritu Santo, si queremos ser fuertes, tenemos que resistir el diablo. Resistir las tentaciones del diablo. Aquí la Biblia dice: era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. En el fin, él sentía hambre. Y cuando tenía hambre, el diablo ha venido. Entonces, si tienes alguna hambre, el diablo va a venir para tentarte. Aquí Jesús, el diablo tentó con comida, con pan. Pero hay gente que son tentados con dinero, con mujeres, con diferentes cosas. El diablo ha venido porque Jesús ya tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, ya 40 días vas a morir, hombre. Necesitas comida. No está bien por tu salud. Coma, coma. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Mira cómo Jesús respondió al diablo. Cada vez con las escrituras. Qué importantes son las escrituras.
todo cristiano tiene que conocer las Santas Escrituras, no solamente los pastores. Porque algunos esperan que el pastor va a predicar, pero tú tienes que conocer la palabra. Porque cuando estás en tu desierto, el diablo va a venir a tentarte. Tú no vas a llamar cada vez al pastor: pastor, el diablo está aquí, ¿qué tengo que hacer? Pastor, ven aquí, eche fuera demonios. Tengo muchos demonios. Me dicen que tengo que comer. Sí, pero Jesús dice: escrito está en la Biblia. Amén. ¿Qué está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La comida es para vivir. La comida no es para, ¿cómo se dice? Para tener placer, pero para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino por toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios. Entonces Dios quiere que vivimos con su palabra. Quiere que comemos su palabra, no solamente pan. Hoy día la gente coma mucho. Coma por lo menos 3 veces al día. Pero la palabra, ¿cuántas veces coma? A veces viene el domingo y coma una vez en semana. Ayuna por la palabra y coma mucho comida. Pero tenemos que comer la palabra de Dios, alimentarse con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el pan del cielo que nos hace fuertes. Si no comas, no tienes fuerza. Y por eso la gente dice: no tengo poder, no tengo fuerza. Pero coma la palabra. La palabra te va a hacer fuerte. Porque Dios, el poder de Dios viene a través de 2 cosas. Cuando obran juntos, funcionan juntos, el Espíritu Santo y la palabra. El Espíritu Santo no obra sin la palabra, y la palabra no puede funcionar sin el Espíritu, porque la palabra sin el Espíritu es letra que mata. El Espíritu Santo sin la palabra no tiene arma para funcionar, porque la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Por eso necesitamos Espíritu Santo y la palabra de Dios juntos, para que el poder de Dios pueda funcionar a través de nosotros. Es un problema, porque la gente no tiene la palabra en su corazón, o no está lleno con el Espíritu Santo. Y aquí la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y versículo 14: después de todas tentaciones, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Cuando venció sobre su carne, cuando venció sobre el diablo, se volvió con el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que vencer sobre nosotros nuestro hambre, el hambre de la carne. La carne quiere muchas cosas. Los ojos, la carne, quieren muchas cosas, pero tenemos que resistir la carne, resistir el diablo, y el poder va a fluir de nosotros. Amén. Si podemos resistir nuestra carne, podemos resistir el diablo, vamos a tener poder en nuestra vida. En versículo 1, Jesús volvió lleno con el Espíritu Santo, pero versículo 14, con el poder del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes. Por eso la Biblia dice que Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Porque es una cosa ser lleno
es otra cosa tener poder. El poder viene, mira aquí, ayuno. El ayuno libera el poder de Dios. En el ayuno perdemos el poder de la carne. El ayuno destruye el yugo del diablo, porque la Biblia dice, este género no sale sino por ayuno y por oración. Pero mira cómo ha venido el Espíritu Santo cuando Jesús oraba. Aleluya. Y sí podemos ver aquí en Hechos capítulo 1 versículo 14, en la primera iglesia, cómo ha venido el poder de Dios, cómo ha venido el Espíritu Santo. Hechos 1:14 dice que todos estos congregados perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban en oración y ruego. Y capítulo 2 versículo 1, el Espíritu Santo ha venido 10 días más tarde. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, perseveraban en oración. Y versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como una piscina llena, pero no con agua, con el Espíritu Santo. Y todos se llenaban con el Espíritu Santo. Versículo 3 y 4. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hoy día la gente quiere hablar lenguas, pero sin el Espíritu Santo. Yo no sé con españoles cómo está, pero en Bulgaria mucha gente piensa que necesita lenguas. Pero la lengua es manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu, ¿por qué vas a hablar en lengua? Entonces necesitamos no la lengua, necesitamos el Espíritu. Sin Él nada es posible, pero con Él todo es posible. Amén. Y vamos a ver, entonces vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 hasta 16, 17. Necesitamos la palabra, necesitamos el Espíritu. Y aquí la Biblia dice, Pablo dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las Escrituras, santas Escrituras, sagradas Escrituras. Timoteo sabió la palabra de Dios. Él ha conocido la palabra de Dios desde niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra nos da sabiduría. Para salvación necesitamos también sabiduría. Para sanidad necesitamos también sabiduría. Por liberación, por bendición, si queremos ser bendecidos, necesitamos sabiduría de la palabra de Dios. Sabio para salvación por la fe que es en Jesucristo. Entonces, de la palabra viene sabiduría y fe para ser salvos, para ser sanados, libres, bendecidos, por todo viene de la palabra.
Hay gente que dice, nosotros solamente tenemos que creer en Jesucristo, si eso basta. Sí, pero conocer el camino no significa que conoces la verdad. La verdad es más que el camino. Sabemos todos aquí, el camino es Jesús, gloria a Dios, pero después tenemos que conocer la verdad. Toda la verdad y solo la verdad. Amén. La verdad, toda la verdad y solo la verdad. Entonces necesitamos conocer más, y Jesús ha dicho que si nosotros conocemos la verdad que conocemos nos va a liberar. Pero la verdad libra solamente la gente que la conoce. No libra si no conoces. Y de nivel que conoces la verdad, vas a ser libre. Entonces la liberación no es solamente sacar fuera el demonio, es también destruir las fortalezas en la cabeza. Amén. Y llenarse con conocimiento de Jesús. Amén. Aleluya. Mira, vamos a ver Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3 nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocimiento de Dios, conocimiento de Jesucristo. Es la vida eterna. No es solamente decir una oración, pero la vida eterna, la salvación, la sanidad, la liberación. Si quieres ser libre verdaderamente, necesitas conocer a Dios. Entonces vamos a entrar más profundo en conocimiento de Jesucristo, porque eso es importante. Tenemos que cambiarse en la imagen de Jesucristo. Y vamos a volver en el segundo Timoteo 3:15. Segundo Timoteo 3:15. Ahora 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces el Espíritu Santo está en las escrituras. Amén. El Espíritu Santo ha dado las escrituras a los profetas para escribirla. Es escribida por hombres, pero el Espíritu Santo es la persona que ha dado las escrituras. Por eso el autor es el Espíritu Santo. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Yo veo dos cosas útiles. Aquí las escrituras son útiles para nosotros. Y la Biblia dice también que los dones son útiles. Los dones del Espíritu Santo son útiles para la iglesia, para provecho de toda la iglesia. Amén. Entonces, sin las escrituras no hay provecho. Sin el Espíritu Santo no hay provecho. El Espíritu Santo se tiene que manifestar. Entonces hay provecho. Manifestarse a través de los dones trae provecho a la gente. Pero las escrituras, las santas escrituras, traen provecho útil para 4 cosas. Primero, enseñanza. No solamente predicar, pero enseñanza, que significa que tenemos que hacer
la palabra más clara para que se aprende más. Porque si aprendemos, si conocemos la verdad, si conocemos más la palabra, si conocemos más a Jesucristo, vamos a ser más y más libres. Tenemos que saber, hermanos y hermanas, que para vivir libre no solamente significa echar fuera los demonios, pero conocer más la verdad y tener la verdad en nosotros. ¿Qué es la verdad? El Espíritu Santo. Se llenó con el Espíritu Santo y también se llenó con la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué las fortalezas se destruyen? Y para qué se establece la única fortaleza, Jesucristo en nosotros. Amén. Y después dice que útil para enseñanza, para que aprendemos más, conocemos más al Señor. Pero después dice para redarguir. Esta palabra no conozco, redarguir, pero sé qué significa. Entonces esta palabra, redarguir, significa dos cosas: doctrinas falsas, herejías. Hay herejías, doctrinas falsas. La palabra de Dios nos va a conocer la verdadera doctrina de Cristo. Porque hoy día hay muchas enseñanzas y doctrinas que son falsas. Parecen como verdaderas, pero son falsas. Y si queremos la vida eterna, si queremos ser libres, salvos, necesitamos la verdad, porque solamente la verdad nos puede hacer libres. ¿Cuándo la conocemos? Por ejemplo, a nuestra gente, búlgaros, me dicen: pastor, hay una gente que viene a nuestra casa, son cristianos y hablan como nosotros. Todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Es falso. No creen que Jesús es el Señor. Si no lo crees, no puedes recibir vida eterna. Parecen, pero piensan que Jesús es Arcángel Miguel. Arcángel Miguel. No creen que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios. Creen que es solamente una influencia. ¿Cómo puede ser que estos tienen la verdadera doctrina? Y hay muchos como ellos. Pero la gente cristiana normal, ¿por qué no conoce las Escrituras? Pueden engañarles. Pero tenemos que conocer en este día la verdad. Amén. El Espíritu Santo es espíritu de la verdad. El espíritu del anticristo contra nosotros, y por eso necesitamos las Escrituras para enseñanza, para redarguir primero las falsas doctrinas, para recibir la verdadera doctrina, y segundo, el pecado y la carne, para ver si una cosa es pecado o no es pecado. Hoy día en la iglesia no se sabe qué es pecado. Toda persona tiene su opinión, pero hay pecados y tenemos que saber qué es el pecado, y las Escrituras pueden mostrarnos los pecados para que rechazamos el pecado, porque el pecado es del diablo, y el que vive en pecado, dice la Biblia, es del diablo. Por eso necesitamos saber la verdadera doctrina y rechazar los pecados. Número 3, para corregir
las Escrituras no solamente nos muestran nuestros errores, pero también nos muestran cómo corregirse, cómo arrepentirse, cómo volver a la verdad. Entonces, si hemos empezado en el camino de Dios y en un momento en otra dirección, ¿qué vamos a hacer? Tienes que volverse en el lugar donde has ido fuera. Entonces, y continuar en el camino recto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento de pecados. Arrepentimiento de falsas doctrinas. Tenemos que volver en la verdad. La Biblia dice que el que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene Dios. Y dice, si alguien no trae la doctrina de Cristo y trae otra doctrina, no lo recibe en casa. No lo digas bienvenido, porque no es bienvenido. Trae otra doctrina. Entonces, esas cosas importantes. Mira, las enseñanzas, las doctrinas son tan importantes. Más peligroso un falso maestro es más peligroso que un falso profeta. Porque todas esas doctrinas que son falsas empiezan de un maestro que ha enseñado y por centuries, por siglos continuó. Las Escrituras nos ayudan para corregirnos. Arrepentimiento. ¿Cómo vamos a arrepentirnos? ¿Cómo? Primero, tenemos que conocer la verdad. Cuando conocemos, tenemos que meditar sobre eso. Meditar sobre nuestros errores, sobre nuestros pecados. ¿Qué he hecho? Tengo que conocer, saber mi error. Entonces, meditar, pensar, saber mi error. Y después de eso, número 3, podemos llorar por nuestros errores. ¿Por qué lo he hecho? Oh Señor, lo siento, perdóname. Tenemos que confesar los errores, confesar los pecados, pero no como así. Señor, si he pecado algo, perdóname. No, tienes que decir especialmente qué errores ha hecho. Señor, he hecho eso. Perdóname. Eso es justo. Confesar los pecados, confesar los errores. Y después, tomar una decisión. Arrepentimiento es decisión. No es solamente llorar. Llorar es necesario, pero no basta. Hay gente que llora. Judas lloró, pero no arrepintió. Tenía que tomar decisión. Yo pensaba eso. Si Judas lloró y se volvió a Jesús y le digo, Señor Jesús, perdóname por favor, lo siento, arrepiento, perdóname Señor. Yo creo que Jesús había perdonado a él, pero él no lo ha hecho. Pedro rechazó a Jesús, pero se volvió a él. Entonces hay diferencia. Tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que tomar una decisión.
Pero no todo automáticamente. Tenemos que entender verdaderamente qué errores hemos hecho. Eso es arrepentimiento. Eso es corregirse. Volver al Señor. Y número 4 es para instruir en justicia. O nuestro, en búlgaro dice edificarse en la justicia. O crecer en la justicia. Y aquí es muy importante saber eso, hermanos y hermanas. Nosotros somos justificados completamente, 100% por la sangre de Jesús a través de fe. Entonces no hemos hecho nada para recibir el don de justicia. Jesús es nuestra justicia. A través de Él hemos recibido la justicia, 100% como don de Dios. Pero ¿cuándo recibes la justicia? La ropa blanca. Ya eres luz del mundo. Pero después, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que caminar en la luz. Tenemos que vivir como justos. No volverse otra vez al pecado. No como el puerco, no como el perro, pero vivir en justicia. Esto significa recto. Tienes que ser recto. Y vivir recto. La Biblia dice que el justo puede caer hasta 7 veces. Es posible, pero es justo. Porque cuando cae, va a levantarse, va a arrepentirse. Toda persona puede caer, pero lo importante es que nosotros sí caemos, nos arrepentimos y continuamos con el Señor. Pero hay pecadores. A veces la gente no quiere arrepentirse, dice, todos somos pecadores. No lo dicen eso. Los búlgaros así dicen. Todos somos pecadores. Pero no es verdadero eso. Eso es mentira. No todos somos pecadores. Todos fuimos pecadores. Pero somos pecadores que arrepentimos y ahora somos justificados pecadores, salvados pecadores. Y no somos pecadores, pero somos rectos, somos justificados. Entonces hay diferencia entre el pecador. Un pecador no tiene conexión con Dios. Dios no escucha oraciones de pecadores, de la gente del mundo. ¿Por qué no? Porque no tienen pacto con Dios. Dios escucha a la gente que tiene pacto con Él. Entonces, ¿hay esperanza para ellos? Sí hay, pero solo una oración se escucha. Perdóname, Señor, me arrepiento, salva mi alma. Esta oración se escucha, pero todas las otras oraciones no. Porque el pecado es como una pared que no deja las oraciones de esta gente venir hacia Dios. Porque hay solamente un camino hacia Dios. Y solamente un mediador entre Dios y el hombre, el Hijo de Dios, Jesús. Si no has recibido a Jesús, no tienes acceso a Dios el Padre. Eso es. Pero cuando una persona recibe a Cristo, se nace de nuevo, es una persona nueva, es un bebé en el reino de Dios, entonces es hijo o hija de Dios.
no es una persona del mundo, no es en el reino del diablo, pero es en el reino de Dios como un bebé, hijo de Dios. Y ya tiene conexión, ya tiene acceso. Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Y Dios escucha la oración. Pero este bebé o este hijo de Dios puede caer, puede entrar en decepción o entrar en pecado. Y si entra en pecado, las relaciones entre Dios, el Padre, y esta persona se cortan. Esta persona es hijo de Dios, pero ahora es un hijo pródigo, un hijo desde lejos, que no tiene contacto con el Padre, pero es hijo. Dios no rechaza a los hijos, pero los hijos rechazan al Padre. Y el pecado está entre ellos. Pero hay diferencia. Es hijo de Dios, pródigo en pecado, pero Dios espera. No es como una persona del mundo. Ya no tiene contacto con Dios, pero puede recuperar el pecado. Y cuando esta persona se vuelve y dice: Padre, no soy digno para ser tu hijo, perdóname, ¿qué hace el Señor? Llora, ama, abraza, un vestido nuevo. Pero mira, el Padre recibe su hijo pródigo y las relaciones se recubran. Entonces, pero mira, todo hijo puede hacer errores, pero hay algo que es muy importante: arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos y Dios nos va a recibir. Arrepentirnos de pecados, de errores, de decepciones. Eso es muy importante para la iglesia. Si la gente no se arrepienta, no tiene conexión con Dios. Dios no puede soportar pecados. También es tan importante perdonar. Una familia donde la gente no puede perdonar uno a otro, no puede continuar. Porque todos somos hombres. Todos podemos hacer errores. Y tenemos que perdonar los errores uno a otro. Eso es diferencia. Tenemos que, como los niños, perdonar muy rápido. Tenemos que perdonar y olvidar. Y continuar. En la iglesia también. Hay personas que vienen a la iglesia: si no es como lo quiero, no, pastor, no me gusta este pastor. Hoy no me ha dicho buenos días. Entonces, pero tenemos que perdonar, tenemos que entender por qué el pastor tiene no una persona, tiene más personas. Puedo olvidar a alguien, pero entiéndelo. Hay momentos cuando el pastor tiene que cuidar por una persona que necesita. Y tú no eres el centro del mundo. Entonces, eso tienes que saber. Que hay cosas a veces más importantes que tú. Tenemos que ser humildes. Entonces, mira, es tan importante crecer en la justicia, vivir en la justicia. La justicia recibimos como don, pero tenemos que tener después obras de justicia, vida de justicia y crecer en eso.
No solamente esperar que Dios nos va a justificar con su sangre y eso basta, no. También tenemos que vivir como justos. Amén. Y mira, después dice el mismo pasaje, pero versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, hoy día tenemos muchos hombres de Dios que no son perfectos. Son hijos de Dios, pero no perfectos. ¿Por qué? Porque falta la escritura. Falta la escritura y por eso la gente tiene muchos errores en su vida. Ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, las buenas obras necesitan preparación. Para hacer algo bueno se necesita preparación. Para hacer malo no necesitas preparación. Un bebé sabe hacer malo. Desde pequeñitos, la gente, la naturaleza del hombre, desde pequeñitos, los hombres saben hacer malo. Pero para ser bueno, necesitamos prepararnos, aprender cómo hacer bueno. Porque hay gente que quiere ser bueno, como una vez en Bulgaria, un hombre necesita liberación y otro hombre le tomó aquí y dice, ¡fuera! 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 Y ¡fuera! Y, vas a matarle. Él no es demonio, el demonio está dentro. Tú no vas a matar al demonio, vas a matar al hombre, hay diferencia. Entonces vamos a aprender que no tenemos que matar a la gente para liberarles. ¿Qué? Hay cosas como ese. A veces la gente celosa para la verdad habla a alguien, pero no vivifica, pero mata a la persona. Por eso la Biblia dice que tenemos que aprender, tenemos que, ¿cómo lo ha dicho aquí? Prepararnos, enteramente preparado. Las escrituras nos van a preparar para hacer cosas buenas. Hoy día Dios necesita obreros. Dios busca obreros. Y la gente dice, yo quiero. Úsame, Señor, úsame. Pero el Señor dice, ¿cómo puedo usar una persona? Úsame, Señor, úsame. Muévete, Señor. Úsame sobrenaturalmente. ¿Crees que quiero liberar a la gente? No hay demonios. No. En cristianos no hay demonios. ¿Cómo puedo usarte? Si no crees que un hombre puede tener demonios, ¿cómo vas a sacar demonios fuera? ¿Crees que quiero sanar? No todos. Algunas enfermedades vienen de Dios. Entonces, ¿cómo puedo usar para liberar y sanar a la gente? Mira, y la Biblia dice, vamos a ver un versículo muy importante. Creo que es 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Todos 2. Creo que este versículo es. No es esto. 21, entonces, 20 o 21. Eso es. Así que si alguno se limpia de estas cosas, en búlgaro dice de estas decepciones. Deception, errores, de estos errores. Si alguien se limpia de estas cosas o errores, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿quién dice aquí las Escrituras?
si podemos limpiarnos de errores, de pecados, cuando una doctrina es error, ¿qué es? Espíritu de Engaño. engaño. Vale, engaño. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas engañosas, es engañado, será instrumento para honra. Si yo tengo una mentira en mi mente, Dios no puede usarme. Yo quiero mucho, Señor, úsame, pero ¿cómo puedo usarte? No sabes la verdad, vas a matar a la gente, vas a hacer algo malo. Necesitas aprender la verdad, limpiarse de estos errores en tu pensamiento, en tu fe, para ser preparado, santificado y útil en las manos de Dios. Por eso, para ser usado de Dios es más importante, rendirse en sus manos que presar. Quiero mucho, pero ¿cómo puede usarte Dios? Mira, tenemos que limpiarnos de esta cosa. Tenemos que saber la verdad. Y cuando ministramos a la gente, tenemos que saber cómo ministrar. Y eso no es tan fácil. Por eso Dios busca ministros, busca gente para usar, pero no son muchos que puede usar. Por ejemplo, Kathryn Kuhlman, ¿sabéis Kathryn Kuhlman? Benny Hinn pregunté una vez a Dios, ¿por qué has usado eso? Porque ella es una mujer extraña. ¿Por qué usas eso? ¿Por qué no usas algo otro? Un hombre, hay más fuerte, más conocen, más. Él dice, esto es lo único que tengo, dice el Señor. Hay muchos hombres, pero no puedo usarlos. Porque tienen algo en su mente, en su vida, que no le hace capaz para usar. Y una mujer, educación, 2 años creo, bíblicos, todo. Pero hoy día hay mujeres que dicen, Kathryn Kuhlman fue usada y yo también. Pero eso no significa lo mismo. Ella no fue usada porque es mujer. Ella fue usada por otras cosas. Entonces, mujer o hombre no te hace capaz. Que te hace capaz son otras cosas. Y tenemos que prepararnos para ser útil al Señor. Y dispuesto para toda buena obra. Mira, hoy día hay cristianos y ministros que ellos creen que ministran a Dios y ministran al diablo. Eso es muy extraño. Escriben, hablan contra ministros de Dios, ungidos por Dios. Y ellos piensan que dicen la verdad. Ellos piensan que van a salvar gente con eso. Pero rompen y destruyen la obra de Dios. Y son llamados cristianos y ministros del Señor. Pero no tienen conocimiento de la verdad. Piensan que tienen conocimiento. Por eso es tan importante verdaderamente conocer a Dios y la verdad. Porque cuando ministras un poco, pero en la verdad,
un poco, pero en el Espíritu y en la verdad. Y en internet, en YouTube, hay videos de esta gente. Yo nunca quiero escuchar que hablan ellos. Pero mucha gente recibe la enseñanza, se llena con armadura, o como se llama eso. Se llena con eso, escuchando, y pierde la salvación. Y nosotros tenemos que tocar todo el mundo. Tiene que tocar aquí a Torrevieja. Entonces eso es. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 2:7, la Biblia dice que considera lo que dijo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, ¿cómo podemos entender la verdad? Considerar, meditar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a revelar, te va a hablar, te va a enseñar la verdad para que tú puedas saber más y caminar en la verdad. Y quiero terminar con eso. Efesios 5:18. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, con alcohol. Entonces la gente, ¿por qué necesita alcohol? ¿Por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el vino de Dios, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos. Eso es la voluntad de Dios. Y el versículo 19 nos dice cómo podemos: hablando entre vosotros con salmos. Hablando, yo con mi esposa, hablando salmos, hablando la palabra de Dios. Hablando entre uno y otro la palabra de Dios. Se llenamos con el Espíritu Santo. No es difícil, pero cuando hablas locuras, no se llenas con el Espíritu Santo, se llenas con un espíritu loco. ¿Sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Vamos a cantar uno a otro. Y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios y la adoración tiene que ser entre nosotros y en nosotros. Y así se llenamos con el Espíritu Santo. No es difícil. ¿Dónde está la palabra? Entre nosotros y en nosotros. Entonces, cuando me voy en el camino con la Biblia, pensando, hablando a mí mismo la palabra de Dios. Cuando estoy en casa con María, pensando y hablando la palabra de Dios. Y entonces nos estamos llenando con el Espíritu Santo. ¿Por qué no dejamos otro espíritu? Solamente el Espíritu Santo. Dale, gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.